Buenas noches, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Qué privilegio para usted y para mí estar en la casa del Señor. Pastor, ¿por qué privilegio? Dice el Salmo 5:7 que es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Amén. Él nos alcanzó en Cristo y nos trajo. ¿Quién lo merece? Nadie. Pero Él lo hizo. Y eso hace el reunirse un gran honor, un gran privilegio. Nos reunimos para exaltar al Dios que vive. Nos reunimos para compartir. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos reunimos para compartir la palabra. Si alguien quiere saber de la importancia de reunirse para leer la palabra, hay que irse a Nehemías 8. Les dejo de tarea leerse Nehemías 8. ¿Quiénes deben reunirse? Todos los que puedan entender. Aún en algunas convocatorias a lo largo de la Escritura, Dios incluye a los niños, ¿verdad? De manera que leer ese pasaje es importante. Y quizás se les antoja un día darme el honor y el privilegio de predicar del alba al mediodía. Me la están debiendo. Pero bueno, oraremos por eso. Hermanos, los avisos, saludamos al hermano Henry y su hijo que nos visitan. Es un gozo verles aquí. Compartimos allí con la palabra, compartimos allí los avisitos en esta noche. Próximo domingo tenemos bautizo. Los candidatos al bautizo tienen por recomendación traer 2 ropitas, ¿verdad? La que anda puesta y una extra, para que no se vaya mojadito. El 29 de abril tenemos el convivio femenil. 29 de abril, convivio femenil a las 3 de la tarde. No olviden las hermanas esto. También no olvidemos los cultos en Candelaria. Candelaria está teniendo cultos los miércoles y los viernes. Le cuento una historia. Ayer se me olvidó. Sí, y de repente nos sentimos incómodos porque dentro de nuestros planes está tratar de apoyar. Entonces se nos olvidó. Yo no sé si por edad, por comodidad, porque nosotros no tenemos culto los miércoles, no sé. La cosa es que se olvidó. Si pueden apoyar la obra de Candelaria, hagámosla. No solo hágalo con oración. Tal vez Dios le da un tiempito extra y puede ir allí los miércoles y los viernes a las 6:30. Miércoles y viernes a las 6:30 podemos apoyar la obra de Candelaria. Y un asuntito más, una buenísima noticia, y es que el domingo, por causa del bautizo, vamos a tener almuercito. ¿Qué les parece? Es una buena noticia, porque aquí las que preparan van a correr los domingos, ¿verdad? Este domingo no corra, el almuerzo está en la casa del Señor. Bien, hermanos, esos son los avisitos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 19 y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Nuestro tema, las bodas del Cordero. Ese es nuestro tema. Hemos venido hablando algunos temas que se suceden entre sí. Estuvimos hablando de el Tribunal de Cristo. Amén. Acabamos de terminar el tema del Tribunal de Cristo y ahora vamos a tratar sobre las bodas del Cordero. Leemos allí. Dice así la gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya,
la salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos los siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas de Dios, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias por esta noche. Gracias porque es por tu misericordia que estamos aquí, porque tu Espíritu Santo inquietó nuestros corazones para estar en este lugar, porque tu Espíritu Santo, oh Dios, nos trajo para que alabemos y exaltemos tu nombre. Tú eres digno de suprema alabanza. Dios, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sobre todas las cosas que están para que reconozcamos, está el amor expresado en la cruz del Calvario. Damos gracias, oh Dios, por esa obra única, perfecta y suficiente, por medio de la cual, oh Dios, alcanzamos la reconciliación, el perdón de nuestros pecados, la justificación delante de ti, Señor, y la adopción como hijos tuyos. Gracias porque no hay nada más grande, oh Señor, que haya pasado en nuestra vida, que nos hayas escogido en Cristo para ser tus hijos. Y los reunidos aquí te alabamos y te damos gracias por el regalo de la salvación, por la obra de Cristo única, perfecta y suficiente. Y gracias, mi Dios, también por tus cuidados diarios, porque cuidas de nosotros. No sabemos de cuántas nos ha librado. Y en aquellas, Señor, en que nos hemos visto envueltos, Señor, hemos visto tu mano llevándonos adelante. De manera que tuya es la gloria, la honra y la alabanza, y nuestra confesión y reconocimiento es que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta noche, por todos los corazones aquí reunidos. Bendícele, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus familias y sobre todas las cosas, Señor, extiende el evangelio en nuestros hogares y si es tu voluntad, úsenos dentro de este propósito, que nosotros podamos hablar a otros de Cristo. Ayúdenos, Señor, a hablar y no callar, aceptar la recomendación
del Espíritu Santo a Pablo: habla y no calles. Ayúdenos a dar testimonio de Cristo. Y entre tanto, mi Dios, Cristo viene a aprovechar el tiempo en las cosas espirituales, manteniendo la mirada puesta en Cristo, peleando la buena batalla de la fe, manteniéndonos cada día en oración, estudiando cada día la palabra y disponiéndonos, oh Señor, para servirte. Toma el control, oh Dios, del pueblo reunido aquí, y aún por el que no está, Señor, para que tu Espíritu Santo los inquiete y les ayude a caminar contigo conforme a tu voluntad. Tómanos en esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo y danos una actitud reverente, atenta, abierta a la voz de tu palabra, y usa a tu siervo, Dios, para tu gloria. Con acción de gracias te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Tuvimos una lectura bíblica muy interesante y habla de la boda. Y esto propiamente apunta a la relación de Dios con Israel. La Biblia usa muchas escrituras que hacen alusión a las bodas, a los matrimonios. Las bodas son hermosos y emotivos eventos, ¿no? A ver, Alejandro, ¿te acuerdas? Nelson. Y se preparaban. Usted también, yo también. Y va a hacer 50 años de esa historia. Pero no cambia el sentir y lo hermoso del evento si todavía sigues amando a tu esposa. Amén. Esposos amen a sus esposas y esposas amen a sus esposos. Pastor, es que viera cómo ha cambiado, y tal vez usted también, ¿no? ¿Sí? Dice por ahí la historia que después de 2 años, más o menos un periodo de 2 años, salen a relucir las verdaderas actitudes del uno y del otro. Y deben seguirse complementando para seguir bregando en la empresa en que entraron, ¿verdad? El matrimonio entonces es un evento emotivo, hermoso, lleno de alegría y trascendencia para la pareja, para los padres, para los invitados o para el círculo social que acompaña. El matrimonio es la unión, y es importante aclarar a la altura de los tiempos que estamos, es la unión de un hombre y una mujer. Digan lo que digan los movimientos en los últimos días o aún la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadie puede cambiar lo establecido por Dios. Amén. Y entonces consiste en la unión de un hombre y una mujer que se aman, deciden amarse y a tal grado llegan en ese amor que deciden compartir su vida para siempre. Y ese para siempre, allá en San Mateo 19 dice, hasta que la muerte los separe. Amén. Y hasta allí llega. Importantísimo, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de unas bodas mucho más preciosas que las bodas que se hacen en la tierra. ¿Sí? Son hermosas las bodas. Y de mucho tiempo empiezan a prepararse, ¿verdad? La esposa a buscar el vestido que quiere lucir y yo no sé, todo lo que implica el presentarse bien bonita. Y tanto es así que siempre son las que llegan tarde a las bodas, ¿verdad? Llegan un poquito tarde. Alguna razón hay. No sé si para sorprender, tener toda la expectativa, pero por alguna razón llegan así. La Biblia nos habla de una boda en los cielos. Y en las bodas, por lo menos en nuestra cultura,
La mujer es la que más llama la atención, ¿verdad? Y sobre quien se fijan todas las miradas. En esta voz es diferente. La mirada va a estar en el novio. ¿Y por qué razón? Porque la Biblia describe la grandeza del novio. Y será impactante en aquel día poder ver a Cristo, como dice la Biblia, cara a cara. Y hay un canto lindo nuestro donde dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Amén. Pero ¿qué ha hecho el novio para merecer el honor? Y la palabra del Señor habla de esto. Y aunque sean escrituras que sabemos, hermanos, qué bueno es recorrer a través de la palabra y poder ver en la palabra qué estuvo dispuesto Cristo a hacer para merecer el honor de ser el esposo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. El versículo 5 presenta un desafío a los creyentes, porque a veces los creyentes caemos en un conformismo espantoso. Y además de eso, muchas cosas nos atrapan que no nos dejan movernos libremente. Y a veces nos cuesta humillarse, obedecer, buscar hacer la voluntad de Dios. Y por eso aparece el verso 5, exaltando sobre todo el contexto posterior a ese verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? ¿Qué debemos aprender de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y tenemos que aprender, dice el verso 5. Así es que no deje que nada lo atrape y le robe la bendición de vivir la vida a la cual el Señor lo llamó. No se deje atrapar. Dios lo ha llamado a una vida mejor. Cristo venía a una vida terrible. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, verso número 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios hecho hombre. Y se despojó. En el cielo le adoraban querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Todos le servían, todos le adoraban. Y estuvo dispuesto a despojarse de eso. Muchos de nosotros nos cuesta bajarnos del pedestal donde estamos o donde las circunstancias nos han llevado. Y nos cuesta humillarnos, nos cuesta obedecer, nos cuesta sujetarnos a la voluntad de Dios. Por eso dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La grandeza de Jesucristo es que siendo Dios se hizo hombre para redimirnos. Y lo hizo por amor.
Es el amor de Cristo que le trajo a esta tierra, a vivir las experiencias del hombre en esta tierra para redimirnos del pecado y hacernos hijos de Dios. Cuán glorioso es esto. Esto engrandece a nuestro Señor como el novio y el futuro esposo. ¿Quién podría tomar el lugar de Él? Cuando estudiamos el mundo de las religiones, descubrimos que nadie, aparte de Cristo, ha dado la vida por el pecador. ¿Cierto? Por eso miraba con tristeza allá cómo el ecumenismo edificó una casa que se conoce como la casa abrahámica, donde los allí ecuménicos tenían que firmar que no reconocían a Cristo como la roca angular, como el fundamento, como la razón de ser el creyente o la razón de ser la iglesia. Porque la grandeza de Cristo es incomparable y se ve en aquello que hizo por usted. Y sobre todo entendiendo que usted y yo no lo merecíamos, sino que fue el más sublime y glorioso gesto de amor. Amén. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, dice la palabra. En Apocalipsis capítulo 5, por cierto, leímos en estos días esta escritura. Leemos los versículos número 6 y hasta el verso número 11, donde dice la palabra: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los cielos reconocen la grandeza de ese novio, la grandeza de Cristo. La iglesia debe reconocer la grandeza de Cristo para que viva para Él, para que viva para alabarle, para que viva para testificar de Cristo. Dice el Salmo 45. Ya vi, hermano Víctor, que yo fui el que erré en la lectura bíblica. ¿Cuál dio usted? ¿Y qué dije yo? Pero es el 45. Salmo 45 dice los versos 1 al 8. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad.
en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra enseñará cosas terribles. Y allí se describe en este pasaje hermoso la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo, la grandeza del esposo, la grandeza del novio. Dice el verso número 6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Desde tus palacios de marfil te recreas. Y allí la palabra del Señor hace alusión a la belleza del esposo, a la grandeza del esposo. La mirada aquí está sobre Cristo. La iglesia será hermosa solo en el momento en que entre a la presencia de Dios. Pero Cristo, para el creyente, siempre es hermoso, siempre es glorioso. Y allá la palabra del Señor también dice esto, y no está dentro de mis apuntes, pero sí lo muestra la palabra del Señor. 1:8 de Primera Pedro y 2:7 de Primera Pedro. Dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y 2:7, pues para vosotros, pues los que creéis como es Cristo, Él es precioso. Aquí el interés en esta boda se centra en la belleza del novio y del esposo, por su gran conquista, por su gran amor, por lo que estuvo dispuesto a hacer por usted y por mí. Hermano, usted debe apreciar esto y aprovecharlo para alabar su nombre, para serle fiel, para servirle, para testificar. A veces caemos en frialdad espiritual, en indiferencia espiritual. Y levántese en el nombre de Jesucristo, porque lo que Cristo hizo es hermoso y es glorioso y es hermosa la dicha que le espera, como para que miremos con indiferencia. Imagínate un novio que espera unirse a una mujer y de repente esa es indiferente, fría, apática. No va. Debe haber un vivo interés por el honor de ser la novia del Cordero, ¿no le parece? Todos nosotros conformamos la novia. Y debemos amar grandemente a aquel que nos amó. Dice que nosotros no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Sí? De manera que, amados hermanos, la palabra del Señor nos habla del esfuerzo, sacrificio y amor de Cristo para tener la posición del novio y del esposo. Y Cristo, por su amor, se despojó y sufrió y conquistó el amor de la novia. Allá dice un pasaje de Isaías, para mí sublime, glorioso. Aprovecho para decir, oremos por Israel. ¿Qué tiene que ver esto con Israel? Pues estoy oyendo noticias que en el Congreso se están debatiendo leyes para que se erradique la idea de hablar de Jesús en Israel. Eso está sucediendo. Porque pienso el Evangelio ha venido avanzando y algunos ha venido alcanzando para Cristo. Y entonces eso está molestando a las corrientes ortodoxas allí y probablemente también a los liberales. Entonces están estableciendo leyes que prohíban
se prohíbe hablar de Jesucristo en Israel. Me quedé, wow. Pero oremos por Israel, pastor, pero no quieren. Ellos rechazaron a Cristo hace 2000 años. Pablo dice que él ora por Israel porque Israel no es salvo. Y la Biblia nos pide a nosotros que oremos por la paz de Jerusalén, amén. Porque es el pueblo de Dios. Y vendrá el tiempo donde ellos verán la redención. Hay que leerse allá Romanos 9, Romanos 11 nos habla de esto. De repente pensé en Israel. El capítulo 53 no quiere que se lea en Israel, porque es un capítulo que tiene relación con el Evangelio, principalmente de Lucas, donde se cumple. Y entonces, este capítulo está siendo usado para evangelizar. Y entonces, no quiere que se lea Isaías 53. Pero lo que deseo destacar es a qué punto estuvo él dispuesto por conquistar nuestra salvación y conformar su novia, la iglesia. Dicen los versos 4, 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice el verso 11, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y explica la razón por la cual Cristo se despojó. Cristo para el creyente debe ser hermoso, como leímos allá en 1 Pedro, ¿verdad? El creyente debe amar a Cristo por lo que Cristo hizo. Yo solo pienso, hace 40 años yo estaba muerto en delitos y pecados. Y la misericordia de Dios me alcanzó. ¿Cómo podría yo pagar eso? Con alguien hablaba, no hay forma de pagar, pero sí podemos vivir para agradecer y para corresponder, cada quien por sí. Dice el Señor que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Que esta enseñanza inquiete su corazón a apreciar quién es Cristo en su vida y a vivir a la altura de esa apreciación, a vivir a la altura de la obra hecha por usted, a vivir a la altura del honor que usted tiene ahora como hijo de Dios y miembro de la iglesia. Los domingos en la mañana estamos enseñando sobre la iglesia, porque el creyente debe amar la iglesia. Me gusta decirle al Señor en oración, y ya lo he repetido aquí, Señor, gracias por ser parte del glorioso y honorable cuerpo de Cristo en la iglesia, porque yo no lo merecía. Y Él me trajo a ser parte. Y como miembro de la iglesia, estoy para honrar al Señor, para gozarme con su pueblo, para gozarnos espiritualmente. Debemos apreciar la obra que hizo nuestro Salvador y el honor que tenemos en Él. Dice Romanos 5:8, hermoso pasaje de evangelismo. Predíquele a otros a Cristo, por favor. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Necesitamos hablarle a otros del amor de Cristo. Insista, ore por ese trabajo, porque alguien oró por usted y le insistió a usted. ¿Sí? Y hoy usted está en Cristo. Amén. Haga lo mismo. Deje que el Señor lo use. Porque hablar de Cristo es glorioso. Ningún nombre en la tierra, ni religiosamente, se compara al glorioso nombre de Cristo. Los hombres exaltan nombres religiosos, pero hay un solo nombre. Dice Hechos 4:12. ¿Qué dice? No hay otro nombre. No importa lo que inventen los hombres. Allá en la casa abrahámica inventaron un montón de nombres para tener contentos a todos. Pero hay un solo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Cristo. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. De manera que usted, amado hermano, ame a Cristo. Su amor lo conquistó, el amor de la novia, el amor suyo, el amor de los creyentes, lo conquistó al precio de la cruz. Dice allá Efesios capítulo 1, versículo 7. Al precio de la cruz. 1:7 dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo lo hizo? Por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál fue el precio de nuestra redención? El sacrificio de la cruz. Fue por el sacrificio de la cruz que Él conquistó su amor, el amor de la iglesia. Y dice el capítulo 2, versos 12 y 13, describe una realidad anterior. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿A través de qué medio? Por la sangre de Cristo. Y dice más la palabra del Señor. Quiero citar otro pasaje allí en Colosenses 1, versos 12 al 14. El 12 quiere despertar su gozo y su alegría, porque usted debe estar gozoso y alegre. Pastor, usted no sabe la que estoy viviendo. Sí, pero el Señor le dice a usted estar siempre gozosos. Pastor, ¿y cómo lo voy a lograr? Bueno, le dejó el recurso de la oración. ¿Cómo vas a vencer? Haga uso de la oración. ¿Sí? ¿Cómo vencieron los creyentes? A través de la oración. ¿Qué cosas podemos vencer a través de la oración? Todo. Porque nada hay imposible para Dios. Y Dios oye la oración. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Van a haber muchas cosas duras, terribles, espantosas en el camino, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice la palabra. De manera que fortalezcase en el Señor. Dios le quiere ver gozoso. ¿Por qué?
porque Él se despojó y vino a hacerse como uno de nosotros por amor, para redimirnos y sacarnos del pecado y darnos el regalo de la vida eterna. Dice el verso 2, con gozo dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Lo merecíamos, dije no, el Señor nos añadió, nos trajo a ser parte de la iglesia, y eso para mí es un glorioso honor, que debe fortalecernos y animarnos de tal manera que saltemos todos los obstáculos que aparezcan en el camino, porque hemos sido llamados para vencer y no para ser vencidos. Cristo nos lleva en triunfo. La palabra del Señor dice allí, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y subraya el verso último, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo conquistó el Señor su amor, el amor de la novia, de la futura esposa? A través del sacrificio de la cruz. A veces vemos eso con indiferencia, pero necesitamos leer una y otra vez la Biblia. Por favor, leamos los evangelios. Necesitamos leer los evangelios. Pastor, ya los he pasado una y otra vez, pase otra vez. ¿Y por qué? Porque a veces perdemos la visión de lo que hizo Cristo. Y sucede, sí. ¿Y cómo lo vemos? Cuando cambiamos a Cristo por cualquier cosa. Sucede. Así es que es importante, amados hermanos, leer los evangelios. Cuando leemos los evangelios, nos acordamos el momento en que Él fue al Getsemaní. Para mí eso me pesó. Mi corazón se conmovió cuando estuve en ese lugar. Se conmovió. Y allí el mundo religioso puso una roca y una figura ahí inclinada sobre la roca orando. Pero cuando estuvimos allí, hubo un predicador que habló de eso. Pero más que lo que dijera él, en mi mente y en mi corazón estaba claro que había sucedido allí. No lo habían tomado preso, no lo habían golpeado, no le habían puesto la corona, no lo habían maltratado. Pero estaba siendo horrible y espantosamente maltratado por tu pecado y mi pecado. Puesto de rodillas, 3 veces clamó las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hasta que en la última vez que oró las mismas palabras, vino un ángel del cielo y le fortaleció. ¿Creen que hubiera sido necesario si nuestro pecado no lo hubiera debilitado hasta el extremo? Solo pienso esto: Él en su naturaleza santa, porque Él es santo, más sublime, hecho más sublime que los cielos, entre pecadores pero sin pecado, de repente en su naturaleza santa, cargando todos nuestros pecados. Eso dolía más que los latigazos, que la corona de espinas, que los clavos que perforaron su cuerpo o su costado. Eso pesaba más. Su agonía no estuvo allí, ese fue el fin de su obra. Lo que lo trajo a la agonía fue el pecado de todos. Por eso usted se debe gozar en Cristo, porque Él llevó sus culpas a la cruz. Y en su persona, usted fue juzgado y fue castigado y justificado a través de la obra preciosa de Cristo, lavado de sus pecados. Dice Hebreos capítulo 9,
versículos 14, 15 y verso 24. Dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amado hermano, léase la carta a los Hebreos también, por favor. Son libros o cartas o escrituras que debemos estudiar, porque nos concientiza de la forma gloriosa en que Cristo conquistó el amor de su amada, el amor de la iglesia, el amor suyo y mío. Nos trajo por amor y nos liberó, porque éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos del mundo, esclavos de la muerte. Sí, y todo eso lo venció Él en la cruz del Calvario. Y hoy usted ostenta el honor y la dicha de la vida eterna. Es cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque para el que ha recibido a Cristo ya no hay condenación. Cristo le libró eternamente y para siempre de la condenación. No vendrá a condenación, pues ha pasado de su estado de muerte a vida. Y dice el 10:28 de Juan: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Cuánta seguridad y dicha trae la obra de Cristo a la iglesia, a la novia, a los santos, a los redimidos. Gócese en el Señor y disfrute el honor que tiene. Cristo prometió como novio a su amada un lugar en el cielo. Ojalá y fuera su venida, cantamos algunas veces. Cara a cara espero verle, citábamos ahorita hace un rato. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesucristo el Salvador. Amén. Ojalá hoy mismo fuera su venida. Cristo le prometió, como su novio, esposo, ir a preparar lugar para todos. Imagínate cuán inmenso, espacioso y glorioso será el tercer cielo. Solo piensa eso. Fíjese en la palabra del Señor que los ángeles se cuentan por decenas de millares y los carros de Dios. Imagínate la inmensidad. Imagínate la nueva Jerusalén. De acuerdo a Apocalipsis 21, es el lugar de la esposa del Cordero. ¿Sí? Ya inclusive quiere poner de tarea una más. Lea de Apocalipsis 21, porque de todas maneras mi deseo como pastor es que usted todos los días esté leyendo la Biblia. Y no lo que yo le recomiendo, espero que lleve una lectura. Yo estoy leyendo Oseas. ¿A dónde está leyendo usted? ¿A dónde? Claro, todos los días hay que leer la palabra, aunque la sepas de memoria. Es la palabra de Dios y merece nuestro respeto y nuestra atención. La palabra del Señor nos muestra que Cristo
le hizo una promesa maravillosa a su amada. Dice Juan 14, y ahí terminamos, el tiempo se fue. Es la promesa más hermosa. Juan 14, 1 al 3. El verso 6 dice que es el único camino para llegar allí, no hay otro. No hay otro. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué eso? Bueno, tiene por contexto, el Señor viene hablando a los discípulos de que le es necesario morir, y allí tiene por contexto la entrada triunfal en el capítulo 12. Jesús anuncia su muerte, capítulo 12, versos 27. Había un problema gravísimo, versos 36, la incredulidad de los judíos, hay un subtítulo. En el capítulo 13, el Señor le enseña a los suyos el valor del servicio y la importancia de imitarle. En el verso 21, Jesús anuncia la traición de Judas. En el verso 36, se anuncia la negación de Pedro. Entonces, todo un cúmulo de malas noticias. ¿Sí? ¿Están recibiendo bien los creyentes de lo que va a pasar? Pero les dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. A los que han creído, ¿sí? A los que han puesto la fe en Él, a los que le han recibido como su Salvador personal, les dice, ciertamente estas cosas podrían traer turbación, pero no se turben. Porque para eso Él había venido, ¿no? Para dar su vida en rescate por el pecado. Para que todos los que en Él creen, un día estén con Él. Y allí viene la promesa, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Qué promesa gloriosa. Motívese en esa promesa. Esa promesa es el motivante continuo de la vida del creyente, indistintamente de lo que vive. Debe apoyarse en las promesas de Dios, debe creer a la fidelidad de Dios en su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, prometió y no cumplirá. De manera que créale a Dios y su palabra y sígale para adelante con la fe puesta en Cristo, con la mirada puesta en Cristo. Que nada le robe la bendición de ir adelante haciendo la voluntad de Dios, viviendo la vida a la cual el Señor le llamó, porque de aquí a muy poco nos vamos con el Señor. Cristo viene, prepárese para ir al encuentro glorioso del esposo, del novio, y poderle mirar cara a cara. Eso será glorioso, incomparable, hermoso para el creyente, poder contemplar a Cristo y ver a aquel que dio su vida para redimirle, poder ver a aquel que quiere compartir la eternidad con nosotros. Manténgase en oración, manténgase fiel a la iglesia, testifíquele a otros, ocupémonos más, dediquémosle más tiempo a las cosas espirituales, por favor. El Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.